Raúl Velasco miró a Juan Gabriel en su oficina de Televisa y le dijo algo que había destruido las carreras de docenas de artistas antes. Cambia tu estilo o no vuelves a este programa. Era 1972 y Juan Gabriel acababa de hacer su segunda aparición en Siempre en Domingo, con una actuación que había generado llamadas furiosas de televidentes conservadores quejándose de sus movimientos afeminados y su ropa inapropiada. Velasco tenía en sus manos reportes de ejecutivos de la cadena exigiendo que sacara a ese cantante del aire. Juan Gabriel estaba sentado frente al hombre más poderoso de la televisión mexicana, sabiendo que su carrera dependía de lo que dijera en los próximos minutos. Velasco esperaba que el joven de 22 años se disculpara, prometiera cambiar, suplicara por otra oportunidad. Pero lo que Juan Gabriel dijo esa tarde cambiaría la historia de la música mexicana para siempre. La respuesta que dio no solo salvó su carrera, sino que obligó a toda una industria a repensar lo que significaba ser un artista auténtico. Para entender el poder que Raúl Velasco tenía en ese momento, hay que entender lo que significaba Siempre en Domingo en la década de los 70. No era solo un programa de variedades, era el programa. Transmitido todos los domingos por Televisa desde 1969, alcanzaba audiencias de 30 a 40 millones de personas en todo México y América Latina. Si Velasco te daba su famosa patadita de la suerte, en el escenario tu carrera estaba garantizada. Si te rechazaba, prácticamente no existías en la industria porque no había alternativa. No había internet, no había redes sociales, no había forma de llegar masivamente al público sin pasar por ese programa. Velasco lo sabía y usaba ese poder sin piedad. Decidía qué artistas aparecían, cuántas veces aparecían, qué canciones cantaban, incluso qué ropa usaban. Docenas de cantantes habían cambiado completamente sus estilos musicales solo para complacer a Velasco porque sabían que sin su aprobación sus carreras morirían antes de comenzar. Juan Gabriel había llegado a la Ciudad de México en 1971, después de años luchando en Ciudad Juárez y otras ciudades del norte. Tenía un contrato con RCA Víctor y había lanzado su primer álbum, El Alma Joven, pero las ventas eran modestas. Necesitaba desesperadamente aparecer en Siempre en Domingo para alcanzar al público masivo. Su manager había insistido durante meses hasta que finalmente consiguieron una cita con los productores del programa. Cuando Juan Gabriel entró a las oficinas de Televisa, vestía ropa colorida y llamativa que él mismo había diseñado. Los productores se miraron incómodos. ¿Así piensas presentarte en Televisión Nacional?, le preguntaron. Juan Gabriel respondió con confianza. Así es como soy. Le dieron una oportunidad en noviembre de 1971 cantando No tengo dinero. La respuesta del público fue mixta. Muchos amaban su voz y su pasión, pero otros llamaban quejándose de su comportamiento extraño. Velasco decidió darle una segunda oportunidad en 1972 para ver si había sido una casualidad o si este joven realmente tenía algo especial. La segunda presentación de Juan Gabriel en Siempre en Domingo fue aún más controversial que la primera. Cantó Me he quedado solo, con una intensidad emocional que pocos artistas se atrevían a mostrar en Televisión Nacional. Se movía por el escenario con gestos dramáticos, cerraba los ojos con pasión, usaba las manos expresivamente de formas que no eran comunes en los cantantes tradicionales de mariachi. Vestía una camisa brillante que reflejaba las luces del estudio. Algunos televidentes quedaron hipnotizados por su talento, pero otros se sintieron profundamente incómodos. Las líneas telefónicas de Televisa se llenaron de llamadas, algunas elogiando al nuevo artista, pero muchas otras exigiendo que lo sacaran del aire. Eso no es un hombre de verdad, decían algunos. Está dañando la imagen de la música mexicana, protestaban otros. Los ejecutivos de Televisa recibieron las quejas con preocupación. México en 1972 era un país profundamente conservador y la televisión debía reflejar los valores tradicionales de la sociedad. Al día siguiente de esa presentación, Velasco llamó a Juan Gabriel a su oficina. El joven llegó nervioso, pero tratando de mantener la compostura. Velasco no perdió tiempo con cortesías. Mira, muchacho, tienes talento para cantar, pero tu forma de comportarte en el escenario está causando problemas. Los ejecutivos están recibiendo quejas. Necesito que cambies tu estilo. Muévete menos, vístete de forma más tradicional, actúa más masculino. Hizo una pausa dejando que las palabras pesaran en el aire. Si no puedes hacer eso,
entonces no puedo seguir dándote espacios en mi programa. Es así de simple. Juan Gabriel sintió que el corazón se le iba al estómago. Sabía que este momento llegaría. Había pasado toda su vida escuchando a gente decirle que cambiara, que actuara diferente, que fuera normal. Pero también sabía algo más importante. Sabía quién era, y no estaba dispuesto a fingir ser alguien diferente, ni siquiera por el programa más importante de México. Juan Gabriel respiró profundo y miró directamente a los ojos de Raúl Velasco. Don Raúl, entiendo su preocupación por las quejas, dijo con voz firme pero respetuosa. Pero lo que usted está viendo en el escenario no es un acto. Soy yo. No puedo cambiar quién soy, porque eso sería mentirle al público y mentirme a mí mismo. Velasco frunció el ceño. Muchacho, esto no es sobre ser tú mismo. Esto es sobre negocios. La televisión tiene reglas y tú las estás rompiendo. Juan Gabriel asintió. Lo sé, pero si cambio mi forma de ser, voy a perder lo único que tengo de verdadero. Mi música sale de quién soy yo. Si finjo ser otra persona, la música también va a ser falsa. Velasco se reclinó en su silla, estudiando al joven frente a él. Había visto a cientos de artistas pasar por esa oficina y casi todos habían aceptado sus condiciones sin cuestionar. Este era diferente. ¿Entiendes que estás tirando tu carrera a la basura?, preguntó Velasco. Juan Gabriel sonrió tristemente. Tal vez, pero prefiero no tener carrera que tener una carrera basada en una mentira. Crecí en un orfanato sin nada, don Raúl. Lo único que siempre tuve fue mi música y mi forma de expresarla. Si pierdo eso, entonces, ¿qué me queda? Velasco guardó silencio por un momento. Parte de él admiraba la valentía del muchacho, pero otra parte estaba furioso de que alguien tan joven se atreviera a desafiar su autoridad. Está bien, dijo finalmente. Voy a darte una oportunidad más. Una. Si las quejas aumentan, vas a quedar fuera permanentemente. Pero si el público responde bien, entonces, seguimos adelante. ¿Trato? Juan Gabriel extendió su mano. Trato, pero voy a hacer las cosas a mi manera. Velasco estrechó la mano sintiendo que probablemente estaba cometiendo un error, pero había algo en ese joven que lo intrigaba. A tu manera, entonces, veremos qué pasa. Juan Gabriel salió de esa oficina sin saber si acababa de salvar su carrera o de destruirla completamente. La tercera aparición de Juan Gabriel en Siempre en Domingo, en marzo de 1972, fue decisiva. En lugar de suavizar su estilo como Velasco esperaba secretamente, Juan Gabriel hizo exactamente lo opuesto. Intensificó todo lo que lo hacía diferente. Usó una camisa aún más colorida, se movió con aún más pasión, cantó con aún más emoción cruda. Eligió, Hasta que te conocí, una canción devastadoramente personal sobre amor y pérdida. Cuando comenzó a cantar algo mágico, sucedió en los hogares de toda América Latina. Las personas que habían estado haciendo otras cosas se detuvieron para mirar la pantalla. Las conversaciones en las salas se silenciaron. La autenticidad de Juan Gabriel era tan poderosa que atravesaba la televisión y tocaba algo profundo en la gente. No estaban viendo a un artista fingiendo emociones. Estaban viendo a un ser humano real mostrando su alma. Cuando terminó la canción, el aplauso en el estudio fue ensordecedor. Velasco notó algo que no había visto en años: lágrimas en los ojos de personas en el público. Los días siguientes a esa presentación, algo inesperado sucedió. Las líneas telefónicas de Televisa se llenaron nuevamente de llamadas, pero esta vez, la mayoría eran positivas. ¿Cuándo regresa ese muchacho?, preguntaban. Necesito escucharlo cantar otra vez, decían otros. Las tiendas de discos reportaron que los álbumes de Juan Gabriel se estaban vendiendo más rápido de lo que podían reponerlos. El número de El Alma Joven estaba escalando en las listas de popularidad. Velasco recibió reportes de sus productores mostrando que el segmento de Juan Gabriel había tenido los números de audiencia más altos del programa ese domingo. Los anunciantes querían saber cuándo volvería a aparecer porque la gente estaba pegada a sus televisores cuando él cantaba. Velasco se dio cuenta de algo fundamental. Había subestimado completamente lo que el público realmente quería. No querían perfección artificial, sino verdad humana. Y Juan Gabriel les estaba dando verdad en su forma más pura. El presentador llamó a Juan Gabriel a su oficina nuevamente, pero esta vez con un mensaje muy diferente. Muchacho, tenías razón, admitió Velasco cuando Juan Gabriel se sentó frente a él. Los números no mienten. La gente te ama exactamente como eres. Hizo una pausa.
Vas a regresar cada mes al programa y vas a seguir siendo tú mismo. Juan Gabriel sintió un alivio enorme, pero mantuvo la compostura. Gracias, don Raúl. Velasco levantó un dedo. Pero entiende algo. Ahora que te di este espacio, hay gente arriba en Televisa que va a querer sacarte. Van a presionarme para que te quite del aire. Y yo voy a tener que pelear por ti. Juan Gabriel asintió. ¿Por qué haría eso? Velasco sonrió. Porque me demostraste que tenía miedo de algo que no debía temer. Me enseñaste que la autenticidad vende más que la perfección falsa. Y porque francamente los números de audiencia cuando tú apareces hacen felices a los jefes, aunque no les gustes personalmente. En los años siguientes, Velasco efectivamente protegió a Juan Gabriel de múltiples intentos de ejecutivos de Televisa por sacarlo del aire, defendiendo con números y audiencias lo que antes había tratado de cambiar. Durante los siguientes 18 años, Juan Gabriel se convirtió en un fenómeno imparable. Apareció en Siempre en Domingo docenas de veces y cada aparición rompía récords de audiencia. Su estilo, que alguna vez fue considerado demasiado, se volvió su marca distintiva, copiada por artistas más jóvenes. Las camisas brillantes, los movimientos dramáticos, la expresión emocional sin filtros, todo lo que Velasco le había pedido cambiar en 1972 se convirtió en lo que lo hacía único e inolvidable. Velasco nunca admitió públicamente que había tratado de cambiar a Juan Gabriel, pero en privado contaba la historia con una mezcla de vergüenza y admiración. Ese muchacho me enseñó que yo no sabía todo, le confesó una vez a un productor. Me enseñó que a veces el público está más adelantado que nosotros, los que creemos controlar la industria. La relación entre ambos evolucionó de tensa a respetuosa y eventualmente a algo parecido a la amistad. Velasco se convirtió en uno de los mayores promotores de Juan Gabriel, defendiéndolo públicamente cuando otros lo criticaban. El momento que selló esta transformación completa llegó en 1990, cuando Juan Gabriel anunció que daría un concierto en el Palacio de Bellas Artes, el templo de la cultura mexicana donde tradicionalmente solo se presentaban orquestas sinfónicas, ballet clásico y ópera. La élite cultural mexicana estalló en protestas. Ese no es lugar para música popular, decían los críticos. Es una falta de respeto a nuestras instituciones culturales, protestaban otros. Los periódicos publicaron editoriales cuestionando si un cantante de música popular merecía ese espacio sagrado. Pero Juan Gabriel no se intimidó. Había pasado 18 años demostrando que merecía cada espacio que ocupaba. El concierto se transmitiría en vivo por Televisa en Siempre en Domingo. Velasco personalmente supervisó la producción, queriendo asegurarse de que todo saliera perfecto. La noche del 12 de mayo de 1990, Juan Gabriel subió al escenario del Palacio de Bellas Artes frente a 3,000 personas, mientras 60 millones más miraban desde sus casas. Lo que siguió fue histórico. Juan Gabriel cantó durante 3 horas con una orquesta sinfónica, acompañándolo, transformando sus canciones populares en piezas que demostraban que la música del pueblo podía ser tan artística como cualquier obra clásica. Lloró abiertamente en el escenario, se arrodilló, levantó los brazos al cielo. Fue completamente él mismo, sin disculpas. El público en Bellas Artes, que incluía políticos, empresarios, artistas y gente común de todos los estratos económicos, lo ovacionó de pie múltiples veces. Las cámaras de Televisa capturaron algo extraordinario. Lágrimas corriendo por las mejillas de personas de 80 años y de 8 años, de ricos y pobres, de hombres y mujeres, todos unidos por la música de un hombre que se había negado a cambiar. Cuando terminó la última canción, el aplauso duró casi 10 minutos. Velasco subió al escenario para darle la mano frente a las cámaras. Este hombre, dijo Velasco con voz emocionada, es la prueba de que la autenticidad siempre gana. México entero acababa de presenciar la victoria completa de Juan Gabriel sobre todos los que alguna vez le dijeron que cambiara. La historia de Juan Gabriel y Raúl Velasco nos enseña la lección más importante sobre el éxito y la autenticidad. Nunca cambies quién eres para complacer a los guardianes del éxito, porque al final, el talento genuino y la verdad siempre vencen. ¿Cuántos artistas han muerto artísticamente porque cedieron a las presiones de la industria para convertirse en algo que no eran? ¿Cuántos talentos hemos perdido porque no tuvieron el valor de Juan Gabriel para decir, esto es lo que soy y no voy a cambiar? La valentía no es solo enfrentar al rechazo,
sino mantenerse fiel a ti mismo cuando todos te dicen que estás equivocado. Juan Gabriel pudo haber aceptado el ultimátum de Velasco en 1972, pudo haber suavizado su estilo, pudo haber fingido ser más tradicional y probablemente habría tenido una carrera cómoda. Pero habría sido una carrera vacía construida sobre mentiras. En cambio, eligió el camino difícil. Ser auténtico incluso cuando eso significaba arriesgar todo. Y esa autenticidad no solo salvó su carrera, sino que cambió toda una industria, obligándola a aceptar que el arte verdadero viene en muchas formas y que ningún guardián tiene derecho a dictar cómo debe expresarse un artista. Si estás luchando por tu sueño y alguien te está pidiendo que cambies tu esencia, recuerda esta historia y pregúntate: ¿quiero una carrera basada en quién realmente soy o una basada en quien otros quieren que sea? Si eres fan de Juan Gabriel y quieres conocer más historias sobre su valentía y su lucha por la autenticidad, suscríbete al canal porque todos los días compartimos momentos que muestran por qué se convirtió en una leyenda. Dale like si esta historia te inspiró a no cambiar quién eres por complacer a otros y cuéntanos en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de qué parte del mundo nos siguen los fans de Juan Gabriel.